vamos a reconocer cómo podemos patronar en Audaces. Audaces tiene dos formas de trabajar. Una es creando elementos y otra es creando patrones. Cuando creo elementos, acá también lo voy a hacer al ojo, simplemente estoy aplicando una medida X a estos cuadrados. Esto es un elemento y esto es un patrón. ¿Qué diferencia tiene el elemento al patrón y cuándo voy a utilizar alguno de los dos? Cuando yo identifico el elemento, me voy a dar cuenta primero que dentro de su estructura no voy a ver ningunos puntos que identifiquen la unión de una línea con la otra, como lo veo acá en el patrón. Los elementos se pueden separar entre sí. Los elementos están compuestos por rectas y curvas. Los patrones son una figura cerrada como tal, que si la voy a desplazar, se mueve el patrón completo. ¿Qué más vamos a tener en cuenta? En el patrón no tengo o me aparece más bien un hilo de tela. Este hilo de tela. En el elemento no me aparece un hilo de tela. ¿Cuándo utilizamos los elementos? Un elemento lo puedo utilizar cuando necesito crear un plano donde necesito desarrollar en el mismo plano, un plano unido, por ejemplo, tener delantero y posterior, ¿sí? Y cuando voy a empezar a interpretar o a realizar vamos acá a hacer, dentro de las teorías que trabajan diferentes patronajes, yo simplemente voy a dibujar el elemento. Recuerden que me permite dibujar la figura que quiera formar. De esto se trata, trabajar en elementos. Al dibujar la figura, lo que sí voy a tener en cuenta es, si yo trabajo una recta partiendo desde un punto, debo verificar que esté activo el snap para que los puntos se hayan encontrado. Voy a hacer acá solo estoy con recta, ok. Recuerden que también podemos hacer una curva con recta desde la versión 13. Shift sostenido para la curva y termino acá. Digamos que tengo esto. Cada vez que hice uno de estos trazos, tuve que verificar que se activara el nudo, que saliera el snap, ¿sí? Que se ponga la cruz acá roja, o en su defecto, la otra forma de ver que el snap esté activo es que se active esta casilla de perímetro. Tengo que tener eso claro. ¿Para qué? Para el momento de despiezar y poder crear el patrón. Si este es mi plano, él respeta el plano y yo puedo extraer, acá lo estoy extrayendo de forma automática, ¿no? Y puedo extraer fácilmente mi patrón. Si él no lo tomara, si las líneas no generaran unión la una con la otra, él no me puede extraer. Vamos acá a hacer el ejemplo. Si yo voy a mover acá, voy a mover esta línea. Ustedes se imaginan que está ahí unida desde la dibujan, no se dan cuenta que está el snap, se van a producción a extraer patrón. Miren lo que leen es esta figura que le cerró el patrón, ¿cierto?
Entonces ustedes dicen, no, pero no, esto no fue lo que patroné. Entonces, después de eso, van a hacerlo de forma manual, intentando despiezar nuevamente su patrón. Y me va a pasar esto. El elemento no está en la secuencia correcta porque él no asume que yo sigo para acá, sino asume la intersección de las líneas, es decir, que sube. Así es que si esto aparece constantemente al extraer el patrón, puede ser porque no utilizó el snap como debía ser. Entonces acá prolongo esta recta hasta este elemento. Me interesa que sea contra este y no contra esta línea recta, sino contra la sisa. Lo confirmo. No se alarga porque estoy prolongando la recta. Qué raro. No lo toma como tal. Voy a prolongarlo de esta forma sin una medida específica. Solo generando que me llegue a esta intersección. Con el cursor, ven que el cursor aparece como si fuera una diana, un foco donde puede uno ubicarlo en toda la recta. Entonces se guían mucho de ese cursor que les aparece. Y de esta forma ya podré despiezar. Esto es para trabajar un plano y del plano despiezar el patrón de acuerdo a la teoría que se trabaje. Por ejemplo, cuando se trabajan planos unidos, esto es lo que funciona mucho. En el caso que estamos trabajando ropa interior, también nos puede funcionar. ¿Cuál es la otra forma? La otra forma es a partir de el patrón poder realizar las modificaciones de ese patrón. Entonces, si yo necesito que en ese patrón, recuerden que esta herramienta mover punto es la única que me funciona con es la única que me funciona con la coordenada negativo. Listo, acá sí me exige que utilice la coordenada en negativo. Primero voy a introducir acá un punto, digamos que ese punto que voy a introducir es lo voy a dejar en perímetro de 7.5, aplico, aquí me dan los 7.5 y ahora sí, teniendo este punto, ya van a ver lo que voy a empezar a hacer. La voy a correr 7.2 hacia la izquierda, es decir, menos este punto hacia la izquierda. Perfecto. Y cuando yo necesito hacer una curva en este tipo de patrones donde ya estoy modificando directamente el patrón, tengo que ir a construcción, editar puntos en la curva, selecciono el segmento, confirmo la operación y después en manipulación voy a generar cómo es que quiero que quede mi curva. Ahí quedó muy abajo. Recuerden que en Audaces, bueno, como en estos programas, entre más zoom le den, mejor pueden manipular las curvas. ¿Listo? Perfecto. Entonces, aquí ya voy modificando mi patrón, ¿sí? Acá este lo dejé muy amplio. Entonces, por ejemplo, si yo ya le digo que se muevan estos dos puntos, los voy a quitar acá la mitad de la medida, sí, casi la mitad de la medida que le dije. Voy a seleccionar estos n puntos. Selecciono, cuando escojo n puntos es porque puedo mover dos puntos al tiempo. En este caso selecciono este primero y luego confirmo este. Miren que este se queda fijo y ahora confirmo en el otro y ya me queda con una medida más reducida. Entonces aquí yo ya podría decir, dar una caída de hombro, por ejemplo, si la quisiera, acá, perdón, en X no, 0, caída es en Y, un punto, para que no me vaya a mover más,
Y yo le podría decir, por ejemplo, vamos acá a introducir un punto sobre esto a 15 centímetros. A 15, perdón, a 20. Ah, no, 18. A 18 centímetros. Voy a hacer algo acá para solo poder hacer un movimiento. Entonces, y acá en esta recta voy a crear otro punto. ¿Para qué? Acá simplemente voy a generar mi sisa. Entonces, yo le voy a decir que este segmento, miren cuánto mide, 25. Necesito que quede de 12 centímetros. Digamos que si nuestra sisa fuera de 12 centímetros. Y esta línea ya la puedo convertir a curva si es que necesito hacer una sisa. En este caso, primero les expliqué esta herramienta de editar puntos en la curva. Acá les voy a explicar otra herramienta que me ayuda a suavizar cuando tengo muchos puntos que no son curva, como pasa en el hipster, ¿sí? Podemos definir curva o podemos utilizarla para hacerla acá. Acá me pide, confirma, seleccione el primer extremo de la curva, sentido manecillas del reloj será este, el segundo extremo será este y confirmo la operación. Ahora me voy a modificar un punto y vamos a ver que ahí está la curva. Entonces si vemos, cuando yo trabajo sobre patrón, directamente me va a quedar la imagen del patrón. Miren lo que identifica acá como patrones. El que estoy modificando y los dos que despiecé. El elemento no lo identifica como tal. ¿Listo? Otra cosa deben tener en cuenta para utilizar las herramientas, las pestañas que están en la parte superior, se van a fijar que las pestañas que tienen solo la función, es decir, que se ve la recta, solo un cuadrado, se ve la curva, me sirven para trabajar tanto en los patrones como en los elementos, ¿sí? Cuando ya llego a una pestaña como producción, me voy a fijar que acá en producción ya se ven las formas de los patrones. Es decir, que esta pestaña solo la puedo utilizar en patrones. A un elemento usted no le va a poder dar una costura, por ejemplo. Si yo quiero darle costura a esta pieza, no le voy a poder dar una costura al patrón. Miren que de una vez se despliega esta información. No voy a poder crear una pinza, doblar o desdoblar, ponerle un sentido del hilo a esta pieza. Este hilo corresponde a esta pieza. Entonces, esta es una de las cosas que debo tener claro para no perder tiempo tratando de hacer algunas de estas funciones sobre un elemento, ¿sí? Las únicas dos herramientas que me pueden servir para utilizar en este elemento es extraer patrón, si va a ser manual o va a ser automático, extraer, ¿cierto? Y crear patrón. Crear patrón, en este caso sería modo manual. Debo tener, miren que acá no me lee, él no lee este tipo de, vuelvo a darle OK, hasta que no lee este tipo de figuras en crear patrón, sino que tiene que estar el patrón de esta forma. No debe haber intersección en las líneas. Pone mucho problema cuando hay intersección en las líneas.
¿sí? ¿Por qué? Porque estas extensiones no dejan que lo defina. Yo puedo crear un patrón cuando tengo mi figura y se me olvidó decir activo crear patrón. Se me olvidó activar crear patrón, entonces puedo convertir esta figura seleccionándola de forma automática en dos líneas tocando y ya me convierte a patrón este elemento. Pero bien lo que pasa, al extraer patrón, él respeta el plano y extrae y despieza. Al crear patrón, de una vez la figura que tengo me la convierte a patrón. Entonces, esas son las herramientas que podría utilizar solo en Elemento. Marcaciones, miren los iconos, solo me permite utilizarlas en patrones. Escalado, por consiguiente, también solo en patrones. Miren en esta pestaña de manipulación que vamos a ver, esta primera parte la puedo aplicar en elementos y en patrones. Y esta, desde manipular el patrón, será solo para patrones. Aquí yo tengo una opción que se llama transformar en elementos. Entonces, si yo quiero modificar algo de este patrón, pues yo puedo ir todo con modificar, puedo cambiar toda la curva, bueno, lo que le quiera hacer al patrón. Pero si necesito hacer un cambio mucho más trascendental que me afecta la estructura del patrón, porque de la mitad para arriba tengo bien y de la mitad para abajo tengo mal, entonces igual yo puedo modificar desde acá, lo puedo hacer sin ningún problema. Pero si quiero convertir esto en plano, para que no me lo tome como un patrón, voy a transformar en elementos y confirmo. Y esto ya, miren que se salió del menú de patrones y se convirtió en un elemento. ¿Sí? Eso lo puedo hacer acá. Entonces, esta pestaña, recuerden, este segmento, estos tres grupos me sirven para elementos y patrones y este segmento de manipular el patrón solo me sirve para aplicarlo en patrones. Conferencia sí la voy a poder utilizar tanto en elementos como en patrones. El modelo ya es información general del patrón y del material que yo trabaje. Estas son las diferencias de trabajar elementos y trabajar patrones.